dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy viernes 16 de mayo del año 2003 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat Nenita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Pino. Muy buenas, Roger. Buenas, muy buenas. Bueno, afectado todavía Sí, con la gripe, de modo que no se excusarán las ronqueras. Estamos a 16 de mayo, quiere decir que dentro de un año estamos de elecciones presidenciales. Y este año que falta, que encuentra al país en una muy mala condición. No se perfilan todavía bien las candidaturas que van a terciar en ese evento, pero ciertamente lo único que vale la pena hacer es examinar muy bien las credenciales de los que aspiran a la presidencia en este país, porque definitivamente la experiencia que el pueblo dominicano ha tenido durante este proceso llamado democrático, donde solamente se le ha dado la oportunidad de escoger entre lo malo y lo peor, y terminamos votando siempre en contra de algo o de alguien, no hemos tenido hasta ahora la oportunidad de votar positivamente. Estoy hablando de la experiencia reciente, no estoy hablando del periodo cuando el PRD era la Esperanza Nacional. El pueblo votó en el 78 definitivamente de manera positiva para terminar los 12 años del doctor Balaguer. Salvador Jorge Blanco se encargó de resucitarlo de la tumba política donde lo había enterrado Antonio Guzmán y rehabilitarlo gracias a la pésima gestión de gobierno que hizo. Desde luego hemos seguido en ese proceso dando tumbos, donde el que entra lo hace tan mal que rehabilita al que se fue. ¿Hasta dónde tú crees que vamos a llegar caminando para atrás? Bueno, estamos como el cangrejo, Es decir, un pasito para adelante y 3 pasitos para atrás. Es que el pobre país, en el devenir de su historia, le ha tocado todos estos atavismos y esta mala suerte, si se le puede decir así. Paulín, ¿Tú crees que es mala suerte? bueno, mala orientación, ignorancia, mala fe, todo un conjunto de maldades que se funden para yo lo que llegar creo es que lo que nos está limitando, estoy hablando específicamente de la República Dominicana, aunque sería aplicable a muchos países latinoamericanos, es que la enorme influencia de las grandes potencias a través del tiempo ha traumatizado, ha constreñido la capacidad de nuestro pueblo de labrarse un futuro mejor. Como siempre hemos estado explotados, salimos de una conquista. ¿Qué fue la conquista? ¿Qué fue el descubrimiento? La apropiación de toda nuestra riqueza, a costa de exterminar en muchos países, como fue el caso dominicano, a la raza indígena que existía aquí, ¿verdad? Entonces, labrarse un futuro en el tiempo, llegar a convertirse un pueblo en una nación, ha sido traumático. Y es la omnipresencia de esas potencias en la suerte de nuestros pueblos, desviándola, cercenándola, la que nos ha llevado a esta situación de frustración donde ya no creemos en democracia, porque el último, pues, aparte de que nos pusieron el jarabe de las dictaduras, porque aquí vivimos en la República Dominicana la experiencia de Trujillo, pero eso mismo estaba pasando en todos los países latinoamericanos. ¿Y quién era que sostenía las dictaduras en Latinoamérica? Bueno, el poder del norte. El poder. Entonces vino la democracia. Ojalá nosotros
que la democracia latinoamericana por lo menos se rigiera con las reglas de las democracias que vienen del norte, o sea, de lo que ellos practican. Porque es que hay mucha distancia entre lo que ellos hacen y lo que nos dicen. Entonces lo que nos vienen a decir a nosotros como semblanza de democracia o de desarrollo económico dista muchísimo como de la noche al día a lo que ellos hacen allá y desde luego al resultado que tienen. Claro, hemos llegado a un punto en donde ya la economía del mundo, gracias a ese veneno mortal de la globalización, que las economías del mundo desarrollado han terminado envenenándose ellos mismos. Sí, ellos mismos se están Y entonces ahora contaminando. Ahora estamos montados todos en el mismo barco, Sí. ¿verdad? Nos han aplicado cicuta a todos los pueblos, pero esa cicuta se ha retroalimentado. retroalimentado con ellos mismos y han terminado ellos en la situación en que se Y encuentran. ahora las economías de los mundos desarrollados, entre comillas, está pasando por una crisis. Que le vamos a dar atención ya con más tiempo la semana entrante, porque es que los acontecimientos locales, sobre todo lo de Van Inter, por su dimensión, es multiforme, porque tiene una faceta económica, tiene una faceta política. Merecía la atención de nosotros. Y además, hoy le vamos a seguir dando atención por los hechos y acontecimientos de ayer. Vamos a comenzar primero con el viaje. El viaje del señor presidente, con Hipólito Mejía a los Estados Unidos. Bush y Mejía hablarán de comercio, de seguridad, de derechos humanos y de buen gobierno. ¿Qué se querrá decir con buen gobierno? Qué agenda más complicada, ¿eh? Un poquito, ¿verdad? La seguridad compleja. de que... ¿Cuál es la seguridad que se va a discutir ahí? Porque bueno, si es la seguridad de mis fronteras. Bueno, hay muchísimas seguridades que a nosotros nos interesan. La seguridad de nuestra frontera, ¿verdad? La seguridad de que no vamos a ser agredidos dentro de esa nueva política de dominación que ha consagrado la actual administración Bush. En fin, la seguridad de que nuestros productos van a tener acceso al mercado de los Estados Unidos y la seguridad de que nos vamos a medir recíprocamente con las mismas reglas. Todas son muchas seguridades. No quiero pensar en la seguridad de Irak. No tienen con el asunto de la oferta o de la petición que se hizo a la República Dominicana o al gobierno dominicano de que contribuyéramos con unos vigilantitos ahí. Ya le dijimos al presidente de la República que eso violaría la Constitución dominicana. También está lo de el buen gobierno. Los derechos humanos. Los derechos humanos. Los derechos humanos de quién es que van a discutir. Va a haber los inmigrantes dominicanos que maltratan allá, o van a venir a argumentar los derechos humanos de los haitianos aquí. Derechos humanos que incluyen la nacionalidad dominicana, porque tampoco es aceptable eso para los dominicanos. Se lo estamos diciendo de antemano al presidente para que después no se sorprenda de que esta tribuna va a adversar cualquiera de esas interpretaciones o acepciones que se le quiera dar a esa agenda. Y luego termina diciendo buen gobierno ¿dónde? Bueno, y parece que hay algún manual para que sea buen gobierno. ¿No? ¿Buen gobierno para quiénes? Este es el pueblo dominicano. Lo que puede ser un buen gobierno para nosotros puede que no lo sea tan bueno para otros, ¿no? Casi necesariamente pudiera decirse un buen gobierno que sea bueno para la inversión extranjera y malísimo para los dominicanos. Para los intereses dominicanos. Para los consumidores. Que por cierto ahora está como moviéndose en el Congreso la parte del código de mercado que se había quedado dormida, que fueron los derechos del consumidor. Bueno, vamos a ver. Yo espero que el presidente se maneje con prudencia en esa entrevista. Pero es una agenda indudablemente compleja. Bueno, cada uno tendrá
un endeudamiento absurdo. El gobierno se propone emitir bonos por 255 millones para la autopista del Coral. Esto es un desatino doble. Primero, porque el turismo no entrega divisa. Está exento de entregar la divisa. Entonces, endeudarse en dólares para invertirlo en algo que recibe dólares pero no se lo entrega al país, deja entonces la pregunta de dónde vamos a sacar los dólares para pagar la deuda de esa inversión. De los pesos del presupuesto. Eso es una. La otra es que en el extremo de esa autopista, allá en Punta Cana, están los 64 millones de metros de Ted Keel, el magnate, bueno, sí, ya lo es. Él era un abogado neoyorquino especializado en asuntos laborales con muy buenas conexiones políticas en el mundo de los políticos de los Estados Unidos. Entonces él es el dueño de los 64 millones de metros ahí. Frank Rainieri fue desde el principio simplemente su representante aquí. El verdadero dueño de eso es Ted Keel. Y desde luego estamos pendientes de averiguar cómo fue que se produjo esa transacción enorme de 64 millones de metros cuadrados, de lo cual dio testimonio el mismo Ted Keel en una entrevista de la cual yo tengo copia, para que no me digan que estamos inventándonos cosas. 16.000 acres multiplicado por 4.000 metros por acre, ¿cuánto da? Da 64 millones de metros cuadrados. Y eso fue lo que declaró el señor Ted Keel en la entrevista que había adquirido en el año 79. Ahí. Entonces, ahora quieren hacer una autopista derechita a donde están los 64 millones de metros del señor Ted Keel. Y el otro día el señor Rainieri, representante del señor Ted Keel, decía que no, que ellos no estaban dispuestos a financiar esa obra. Ah, qué bien. Eso es un negocio de bienes raíces, de lo cual van a ser beneficiarios los dueños de la tierra, y ellos no quieren poner el dinero que eso cuesta. Y el gobierno es tan soquete que es capaz de hacer eso, de endeudarse y endeudarnos a todos nosotros para beneficiar a unos negociantes en bienes raíces extranjeros, por añadidura. Por demás. Bueno, Dios mío. Asuntos nacionales. El conflicto Baninter. Un problema político. Las acciones gubernamentales. La justicia se apodera del Listín Diario, el periódico, la Red Nacional de Noticias, RNN, y el Canal 13 Telecentro. Hay también acusaciones de caso Baninter será por lavado y estafa. Bueno, ahora es que se complica la cosa. Porque resulta ser que la acusación que ha permitido al gobierno ir a incautarse del Listín Diario y de los otros medios no se ha hecho en virtud de la ley de banco, de la ley de comercio, o del código penal, o yo no sé qué, sino de la ley de drogas. Es decir, que el hecho de que se haya invocado el delito del lavado, aquí dice lavado de activos, está colocando el caso Baninter en otra dimensión, una dimensión muy peligrosa. Aquí está. Eso quiere decir que independientemente de que ahí hay un agujero de 55.000 millones, de que ahí hay fraude, estafa, etcétera, bueno, se ha utilizado los recursos de los ahorrantes, todas las calificaciones que legalmente le ha sido adjudicada a la crisis del Baninter. Ahora surge una más, la más grave, diría yo, la de que se dedicaron a lavar. Oigan lo que dice: las acciones judiciales contra los medios vinculados por las autoridades a Baninter se han fundamentado en el artículo 9
de la Ley 7202 sobre el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, sustancias controladas y otras infracciones graves. La pieza del 7 de junio del 2002 permite a una autoridad judicial competente, sin necesidad de notificación ni audiencia previa, emitir una orden de incautación o inmovilización provisional de los bienes adquiridos por la persona sospechosa de la infracción de lavado de activos o de incremento patrimonial derivado de actividades delictivas. El señor Ramón Báez Figueroa está enfrentando entonces una acusación gravísima. Ya no solamente el hecho de que sustrajo o utilizó indebidamente los fondos de los ahorrantes, sino que lavó dinero de la droga. ¿Qué tú dices de eso? Probablemente que esta acusación ya más concreta, más específica y determinante que la que en principio se habían hecho, que hizo el propio gobernador del Banco Central en su discurso, y que ignoraba el pueblo en general que había una infracción de esa magnitud involucrada en este caso, porque todos nos sorprendimos cuando la acción fue tomada contra las propiedades del banco, que se supone los medios de comunicación, el canal de noticias, el periódico, y de la forma en que se realizó también se ejecutó esa orden. Pero esa ley que da las prerrogativas para actuar de esa manera, de manera precautoria, que fue ejecutada, ya es por otra causa, otro delito, otra infracción que ha venido a ser tachado el caso de Baninter y sus ejecutivos. Ya yo vi en la televisión y escuché a Rafael Molina Morillo, que representa a la CIP aquí, la bendita CIP, la Sociedad Interamericana, sí, la Sociedad Interamericana de Defensa. Porque ahora hay un problema, incluso cuando los delegados de la Fiscalía fueron a tomar el periódico Listín Diario, que por cierto me dio muchísima pena ver a mi amigo Ramón Báez Romano en el momento que tuvo que pasar, porque parece que había recibido la visita de Guido Gómez Mazara, que había ido con un mensaje totalmente contrario a lo que sucedió. Ahora dice hoy en la prensa Guido Gómez Mazara que no es verdad que le estuvo en el listín. Y yo escuché hoy y vi a Miguel Franjul decir, lo tenemos filmado en video. Sí, el video está. De modo que si él dice que no vino, lo vamos a pasar entonces por la televisión. ¿A qué fue entonces Guido Gómez Mazara, que ahora dice que no fue? Entonces van y le dicen, no, eso se va a aplazar, no va a haber nada, y al rato llegan rodeados de un aparataje militar o policial a tomar por la fuerza en medio. Ese fue, parece que el evento más traumático de todos, porque la crónica que sale en los otros, con respecto a los otros medios, dice que fue prácticamente indoloro el proceso de la entrega. Incluso han designado a Erasme, lo designaron Emilio en el listín. En la Red Nacional de Noticias se designó Domingo Bautista, es el encargado de la programación o producción, que dice él mismo, aquí lo tengo, que lo llamó el propio presidente de la República para encargarle ese medio, y él dijo, yo no quiero saber nada de administración de recursos ni de nada, yo me encargaría de hacer de puente o de, en fin, con los artistas, la programación, y entonces eso fue lo que lo designaron. Aquí está, en esta crónica está el detalle de eso, de cómo llamaron a Domingo Bautista.
Dice, cuando el presidente Hipólito Mejía llamó a Domingo Bautista para que le ayudara en la dirección de RNN, este puso como condición que no le interesaba jugar un papel protagónico, etcétera, etcétera. Así que fue el propio presidente que lo llamó. Ahora, ayer reclamábamos nosotros, ¿qué pasaba que no veíamos mencionar por ninguna parte el megacentro médico de Naco? Ni habíamos oído mencionar nada tampoco con relación a la información que habíamos recibido de que el consorcio al cual se le habían entregado los aeropuertos había recibido el traspaso de parte de los hermanos Azuri, que fueron constituyentes originales de Aerodón, a favor de Ramón Báez Figueroa. De su parte ahí, en ese negociazo que son los aeropuertos internacionales de la República Dominicana, todos construidos y propiedad legítima del Estado Dominicano. Y no hemos visto mencionar nada de eso. Lo que hemos visto mencionar son los medios de comunicación. Entonces eso ha creado una impresión, pues sí, bueno, sí, esos eran los únicos bienes del banco, o si no del banco, de Ramón Báez Figueroa. Entonces eso ha levantado por un lado la especulación de que eso tiene una finalidad política, lo cual a su vez crea otra interpretación, que esa acumulación de medios, porque el señor Ramón Báez Figueroa se había dedicado a comprar una cadena de radio a nivel nacional. Entonces se estaba preparando para la campaña presidencial. ¿A favor de quién? Se iba a lanzar él. Ya hemos dicho que él presentó su programa de gobierno hace más de un año. No, casi al principio del gobierno, de presentarse este programa. Sí. Con el colmo de que el propio presidente que estaba sentado ahí aplaudió ese programa. Sí, dijo que era excelente. ¿Verdad? Una presentación que conllevó además una muy agria crítica al propio presidente y a su gabinete, porque puso en duda la honestidad del gabinete del presidente Mejía. Y yo me acuerdo que aquí en este programa dijimos, y el presidente aplaudió eso. ¿Y cómo puede ser? Estaría distraído, no estaría oyendo lo que dijo este señor, ¿verdad? Porque ese señor sí lo dijo, nada más hay que buscar los papeles. Entonces, él estaba en campaña. Si había archivado ya sus pretensiones, iba a apoyar a otros, no se sabe. Pero ese montaje de medios iba dirigido a incidir en el próximo proceso electoral. Pero eso fue el motivo de que se le echara mano a Van Inter para coger los medios, porque eso es lo que dice la oposición del gobierno. Ahora resulta que la legislación que se utiliza para la incautación es nada menos que la del lavado de activos. Eso quiere decir que está despierto por ahí el expedientico de los vuelos. El avioncito. El avioncito que fue tomado allá en Miami con un cargamento de droga y que estaba ligado al señor Pepe Goico y al otro señor y otras personalidades de ahí de Van Inter, y que de tiempo esta parte el propio Van Inter descargó de toda responsabilidad. Pero si la cosa se va por esa vertiente, entonces veremos cómo se llama a declarar entonces con otro pespunte al coronel Pepe Goico y a los otros. Entonces, es una cosa muy complicada lo de Van Inter. Además, el hecho de echarle mano a estos medios, sobre todo al Listín Diario, entonces ha destapado otra caja de Pandora, que es la protesta de los propietarios de medios. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Pues bien, decíamos que la incautación de los medios de comunicación, sobre todo los escritos, como el Listín Diario. El Listín Diario es un periódico que tiene una significación especial para los dominicanos.
Primero, es muy antiguo, es el más antiguo de todos los periódicos. Y además, ha jugado un papel en etapas muy importantes de la vida de la nación, como para que el hecho de que sea incautado pase así desapercibido. Ha tenido mucho impacto. Y además el hecho de que el día antes de que se produjera todo, se había designado como presidente ejecutivo a Ramón Bayes Romano. Yo quiero decir lo siguiente. Yo escuché en varios programas de televisión la interpretación de que, bueno, pero el Listín Diario es un periódico enemigo del gobierno, entonces justificando con un argumento politiquero que el PRD, como PRD y como gobierno total, el PRD no es el que está en el gobierno, es el PPH. Hacía bien con echarle mano a ese periódico, porque es un periódico enemigo del PRD. ¿Y quién ha dicho que es un argumento valedero, hombre? Pero además, el que estaba diciendo eso no conoce lo que hizo Ramón Bayes Romano por el PRD. Pero yo sí lo sé. Yo sí lo sé. Ramón Bayes Romano le metió la mano hasta el codo a José Francisco Peña Gómez en sus aspiraciones presidenciales. Lo hizo en el 94. ¿El 94 es? Sí. Y luego en el 96. Le metió dinero. Pero él, desde el 78, yo recuerdo, también, que era un contribuyente. Fue funcionario del gobierno, Antonio. No, pero además contribuía a los magos recursos, porque en aquella época la política se hacía con muy poco dinero. Pero fue un secretario de Industria del gobierno de don Antonio Guzmán, que yo he relatado que gracias a la negociación que hicimos él, Manuel José Cabral y quien habla aquí, con la Rosario Resources, cuando era Rosario extranjera, norteamericana, el escalamiento de los derechos del Estado Dominicano en los ingresos de la mina, que negociamos nosotros tres, fue lo que permitió que cuando el precio del oro se disparó hacia arriba, don Antonio no tuvo que hacer mayor esfuerzo para recuperar el oro para los dominicanos. Porque ya prácticamente la participación del Estado era expropiatoria de casi la totalidad del ingreso. Ya para ellos no tenía ningún interés de estar aquí. Y entregaron eso. Ellos lo iniciaron incluso. Entonces, no se puede atropellar a Ramón Bayes Romano con el argumento de que el Listín es enemigo del gobierno. No, eso no es verdad. Ahora, su hijo, bueno, su hijo estaba muy cerca de Leonel Fernández. Ese es el derecho de él. Como me consta también que hubo un disgusto entre el padre y el hijo con relación al banco. Entonces, debió respetarse la persona de Ramón Bayes Romano. El presidente Mejía, al ordenar la incautación del Listín, si mandó a Guido Gómez Mazara a decirle a Ramón Bayes Romano, no se preocupe, mientras usted esté aquí, eso no se va a producir de esa forma. Eso era lo que había que hacer. Y no dar ese espectáculo. Porque ahora eso está creando una situación ambivalente. Los periodistas mismos de aquí del patio se han alborotado, dice, un atentado contra la libertad de prensa. Y dicen lo de la CIP, un atentado contra la libertad de empresa, porque son dos cosas que se parecen, pero no son lo mismo. Entonces, yo entiendo que si la garantía, es decir, el propósito, tomando como punto de partida el banco y las cosas que hicieron en el banco, si estos bienes están tomándose para garantizar el agujero del banco y las otras cosas que se hicieron en el banco, bueno, pues no se le puede manejar en la forma que se ha manejado, porque usted mata a la gallina de los huevos de oro. Es un periódico que no sale, es un periódico que no produce. Y si no produce, lo que está produciendo pérdida. ¿Cómo va a garantizar el agujero
del Baninter. Lo mismo pasa con los demás medios. O sea, si su actividad se perturba, dejan de ser una garantía en lo económico. Y dejan y disminuyen su valor también en el mercado. No, y lo hacen más propicio para un apoderamiento. Claro. ¿No? Pero ojo con eso, porque si es quebrarla para entonces echarle mano por Shelley. La dimensión de eso negativamente le saldría muy caro al gobierno si es que el gobierno propicia eso. No. De modo que ojalá que no sigan con ese comentario, con ese pespunte. Algunas voces que quieren ser más papistas que el Papa. Yo lo he escuchado en la televisión. Porque además están escupiendo para arriba y todo el que sabe de gravedad, de la ley de gravedad, sabe lo que sucede, que es que el salivazo vuelve para abajo y le va a caer al que está escupiendo. Yo creo que hay dos cosas que tienen que hacerse. Primero, apegarse a la ley, que no se arrancó bien, pues estamos diciendo desde el principio, apegarse a la ley. Segundo, ser transparente, todo lo transparente que requiere una situación tan delicada como esta, en donde hay gente que todavía no han cobrado su dinero, han ido a buscarlo y no se le ha entregado. Y además porque se está diciendo que en última instancia los paganos de todo este asunto vamos a ser todos nosotros los dominicanos. ¿Seremos? Entonces no nos pueden venir con una cuenta que no esté clara. Tienen que decirnos cuáles son todos los bienes que se han detectado ahí. Y si ya se sabe desde hace tiempo que hay dos contabilidades, hay que poner bien en claro las dos contabilidades. Y decirle al país lo que hay en las dos contabilidades. Decirleselo al país. Hoy hay una declaración de los jueces diciendo que no es cierto que hayan recibido ningún tipo de ayuda del señor Ramón Báez Figueroa. Porque todo lo que salió en la prensa no fue el gobierno que lo dijo, fue Ramón Báez Figueroa. Yo quiero decir que yo recibí por internet este documento. ¿Qué se refiere a las dádivas? A las dádivas. Este documento comienza y dice: informe sobre situación financiera Baninter, el agujero de Baninter. Entonces comienza diciendo: el Fondo Monetario Internacional ha estimado que el agujero de Baninter oscilaría entre 45 y 60 mil millones, una suma equivalente entre el 12 y el 15% del PIB y entre el 60 y el 80% del presupuesto del gobierno central para el 2013. Bueno, eso solo da la medida de lo que nos viene encima. Si es que nosotros los dominicanos permitimos que se encubra el destino de ese dinero que está faltando ahí. Entonces, antes de nosotros cargar con eso, o permitir que nos carguen con eso, nosotros tenemos que exigir que se nos diga qué es lo que hay ahí, qué fue lo que hicieron, dónde están todas las empresas, dónde fue que fueron a comprar cosas con el dinero de ese banco, contando con que después nos van a pegar a nosotros el muerto. Igual que el yate que está ordenado en la industria naviera Venetti de Italia para ser entregado en diciembre del año que viene, y que tiene 60 metros de eslora, no 45, como se había dicho originalmente. Bueno, todo eso tiene que responder de ese agujero. Y todo lo que se hizo ahí con el asunto del viaje y la tarjeta de Pepe Goico y las compras de condominios y de yates y de todo eso tiene que ponerse en claro. Eso no se le puede echar tierra, porque nosotros los dominicanos no nos vamos a prestar a que nos echen en nuestros hombros las vagabunderías que se hicieron desde ese banco. Hay otra cosa que hay que añadir, que hay que poner en claro. Dije que las auditorías eran certificadas a ese banco, las auditorías que se practicaban en ese banco, como las que se practican a todas las otras instituciones empresariales, eran certificadas y nunca revelaron que, al menos las que se presentaban, que había otro banco paralelo que estaba haciendo... No me venga a decir que fue el Arthur Andersen que hizo las... bueno. Sí.
Pero parece que la práctica no solo se llevaba a cabo en Wall Street, sino que en todos los ámbitos universales, sobre todo en paisitos como este, bueno, también se llevaba. Tú tienes razón. Lo primero que nos deben decir es quiénes eran los auditores externos de ese banco. Para preguntarles nosotros, y ustedes no vieron nada, porque ahí es una cosa. Ahí desfilaron unos superintendentes de banco, comenzando por el señor Atalá, a quien se premió su magnífica gestión de supervisión del Baninter, ascendiéndolo. Y por eso la situación del gobierno no es buena a la vista del público, porque hay cosas que no se pueden explicar. Ciertamente el superintendente de banco fue negligente, en el grado menos. Todos los superintendentes. En cuanto a la supervisión de ese banco. Eso es en este gobierno. Entonces eche para atrás para el de Leonel, porque dicen ahí que eso es hasta el 89, y siga de largo por el gobierno de Balaguer. Entonces, esto es un asunto que necesita mucha transparencia. De otra manera no se puede manejar. Oigan esto. Dice aquí, en una parte del documento, de quién es el periódico Listín Diario. Y resulta, dice, ¿de quién es el Listín Diario? Dice, en diciembre 17 de 1999, Eduardo Pellerano compra a su madre y hermana las acciones que tenían del Listín Diario. Para poder hacerlo, Baninter le otorga un préstamo, el cual es garantizado con 98,000 acciones del Listín Diario. O sea, Baninter, entiéndase, Ramón Báez Figueroa, le otorga un préstamo a Eduardo Pellerano para que le compre a su madre y a su hermana el control del listín, las acciones que tenían del Listín Diario para poder controlar el listín. Baninter le presta. Y él mismo es garantizado con 98,000 acciones del Listín Diario, o sea, las acciones que compró Eduardo Pellerano. Eso es en diciembre del 99. El 30 de junio del 2000, Bear Park International Limited, una empresa BBI, no sé qué rayo es BBI, creada para esta transacción, o sea que está expresamente hecha. Yo creo que BBI debe ser Virgin Islands. Debe ser por ahí. BBI. BBI. Ajá. LTD. BBI, creada para esta transacción. Propiedad de RBF, que es Ramón Báez Figueroa. Apodera a Jesús Troncoso, que ese es de la oficina de Troncoso, abogado, para la compra de todas las acciones que Eduardo Pellerano poseía del Listín Diario. Es decir, el préstamo se lo hace Baninter a Eduardo Pellerano garantizado por las 98,000 acciones que tenía en el Listín Diario. Entonces, una empresa creada afuera, que se llama Bear Park, para ese fin, sí, que es propiedad de Ramón Báez Figueroa, no del banco, apodera a la oficina de Troncoso para la compra de todas las acciones que Eduardo Pellerano poseía del listín, pero que da la garantía de un préstamo que había dado Baninter. O sea que ya Ramón Báez Figueroa se está quedando con algo que le pertenecía a Baninter, no a, sí. Entonces no era él, porque él no fue el que hizo el préstamo, fue el banco. Claro, fue el banco, con los recursos. Y estaba garantizada la operación con las acciones. Sin embargo, crea una entidad offshore, y entonces viene exactamente de allá para acá. Para realizar la compra, Bear Park toma un préstamo de 65.4 millones. Dólares. ¿Dónde tú crees? Dólares. En dólares. ¿En dónde? A Baninter. Vuelve a Baninter entonces el mismo préstamo. O sea que entonces Ramón Báez Figueroa se sale de Baninter, crea la empresa, le coge prestado a Baninter en dólares, entonces una empresa que le paga tiene un nombre extranjero y le paga a Eduardo Pellerano con un préstamo que es Baninter, o sea, sigue abajo Baninter. Sí. Porque primero estaba abajo el préstamo que le había hecho a Eduardo Pellerano. Sí, perfectamente claro. El 8 de septiembre del año 2000, The International Bank of Miami ofrece un préstamo a Bear Park que establece como objetivo
apoyar al señor Ramón Báez Figueroa en la compra y financiación o financiamiento de su control mayoritario en el Listín Diario a través del Bear Park. El 51% de las acciones del Listín Diario fueron puestas en garantía para este préstamo de International Bank of Miami. O sea que ahora tenemos otra operación porque se les debía un dinero a Baninter. Entonces, un tercero que se llama International Bank of Miami le presta a la entidad de Ramón Báez Figueroa para pagarle entonces a Baninter. Se debe entender, puesto que todo lo primero, la primera operación estaba garantizada por las mismas acciones. Dice, el 51% de las acciones del Listín Diario fueron puestas en garantía para este préstamo de International Bank of Miami. El 13 de noviembre del año 2000, Bear Park recibe el desembolso de dicho préstamo, el cual pagaba una tasa de interés del 13%. En el contrato de préstamo se establece claramente que el garantor o garante del préstamo a Bear Park es Ramón Báez Figueroa. Esas operaciones con esas empresas, yo creo que el autor de todo esto, ¿tú sabes quién es? Eso tiene el sello de Luis Álvarez Renta. Eso tiene el sello, la impronta de Luis Álvarez Renta. Cerebro internacional. El certificado número 238 por 963.514 acciones de la editora Listín Diario Sepola está emitido a favor de Bear Park International Limited. Dicho certificado está firmado por Ramón Báez Figueroa como presidente y Jesús Troncoso como secretario de la editora Listín Diario. Entonces, aquí hay otras cosas y recomendaciones que se suponen que salió todo este documento de esa asesoría que se le pidió al BID, al Fondo Monetario y a esas entidades que estaban hurgando en estas cosas, que ya lo examinaremos con más detalle. Pero obviamente, fíjense bien cómo se estaban manejando estas cosas. ¿Cómo se llamaba, a propósito, perdóneme que le pregunte, la empresa que dijo el señor Álvarez Renta que había fundado, pero que se la había vendido a Báez Figueroa en su comunicado de ayer, de antes de ayer? Sí, ese es un Bank Invest. Ah, Bank Invest. El Bear Park, no es. Pues el Bank Invest es una otra de esas cabriolas, sí, ¿no? intelectuales, financieras internacionales, sí, que acostumbra a ser gente, que es un tipo inteligentísimo, habilísimo, absolutamente hábil en esas operaciones y de una gran capacidad para inventar cosas, ¿verdad? Eso es muy cierto. Yo puedo hablar de eso porque estuve cerca de Ricardín Hernández, que fue víctima de una de esas cabriolas de Luis Álvarez Renta. Entonces, bueno, aquí este es un documento que trae una serie sumamente importante. Porque hay una cronología muy aquí es que están los gastos que dice Ramón Báez Figueroa que hizo pretendiendo justificar entonces el agujero. Dice que él ha estado realmente financiando, bueno, dice él, y está hablando a nombre de Baninter, a veces habla a nombre de él y a veces habla a nombre de Baninter. Pero comienza con la enfermedad de Peña Gómez. Yo le digo que ahí falta todas las campañas de Peña Gómez que estaban antes de su enfermedad. Yo sé que es así. Y si la doble contabilidad comienza desde el 89, como se dice aquí, ahí tienen que estar. Está ahí. Mira, la campaña 94. Del 90, la del 94 y la del 96. ¿Verdad? Y voy a hacer como le decía el profesor Bosch a Peña Gómez. Como le decía, que me pregunte por qué yo le digo tal cosa. Si el señor Báez Figueroa quiere saber por qué yo sé todo eso, que me pregunte, que yo le voy a decir porque yo lo sé, que es así. ¿Verdad? Entonces, bueno, hay otra cosa también, Jorge. Dice el Procurador General de la República sí, eso es muy importante, que hay que devolver los regalos que hizo Báez Figueroa. ¿Qué te parece? En la lista está la compra de la jipeta al señor presidente, la compra de los 10 relojes Rolex presidente
entregados a Pepe Goico, cada uno de esos relojes vale más de $25,000. 25, me dijeron que eso costaba como $50,000. Ah, bueno, por ahí debe andar, porque la última vez que yo conocí esos relojes fue hace 15 años. Deben haberse apreciado. ¿Ha costado cerca de esos relojes? No, mirando de la vitrina. Compra de vehículos, limusina del expresidente Leonel Fernández. Y, bueno, eso son parte del dictado de la... Sí, porque tú me decías ahorita que había que devolver los aportes en efectivo. También. Porque Y yo te decía, no, pues eso está gastado. En la lista que se publicó no estaba el Congreso incluido. Y, bueno, parece que como son tan numerosos, no lo iban a denominar por su designación genérica, que el Congreso Nacional, ¿verdad? Porque ahí podría, entonces... No, ahí, ¿sabes? Eso es medio delicado, Sí, porque indudablemente. no es una cosa en donde está el testimonio firmado por... Exacto. Vamos a decir, pero el informe ese dice que esos son datos que él dio, obviamente, en un interrogatorio. Un interrogatorio. Claro que se descuadra. Se descuadra. Quiero acusar recibo de una contribución a esclarecer esta situación hecho por la licenciada Leila Roldán, con ese talento que ella tiene para enfocar los aspectos jurídicos de estas cosas complicadas. Y ella manda esto por internet, dice, esos jueces deberían renunciar ya. Dice, la impunidad se escuda en los numerosos vacíos e ineficiencia de la justicia, en la omisión culpable de todos los poderes, en el celestinaje de los medios de información, en la manipulación sentimental de la opinión pública, en las intimidaciones y chantajes de los victimarios. Y esta es una cita que ella hace de Giraldo Moreno, en Colombia, esta democracia genocida. Y ahí comienza su artículo, dice, la más reciente denuncia pública en torno a los miembros de la Suprema Corte de Justicia revelan que los mismos ofrecen consultas particulares a políticos en el poder y que además reciben ayudas financieras de entidades privadas. El Código Penal de nuestro país castiga el soborno y habla de dádivas o promesas, de adjudicaciones o cualesquiera otros beneficios y prescribe específicamente en el artículo 181 penas de prisión para los jueces que reciben esos sobornos. Y por ahí sigue. Hoy hay un comunicado de los jueces que dicen que ellos no han recibido absolutamente nada. Bueno, pero dice el que estaba repartiendo que él sí ayudó a jueces de la Suprema. Y por la conducta que han mantenido los señores jueces de la Suprema, uno no puede dudar nada. Además voy a darle un repaso a los bienes, porque recuerden que la última vez que yo hice ese ejercicio, apareció una situación que desde luego yo aclaré que no parecía estar en las costillas de la señora juez de la Suprema, sino del enriquecimiento del matrimonio por vía de su marido, que es nada menos que el señor Hernani Salazar, porque ese matrimonio aparecía con un incremento con cargo a la consorte, que es juez, de 30 millones de pesos en 2 años. Y yo decía, eso debe ser que el esposo ha incrementado el patrimonio de la familia en 60 millones y ella tiene que cargar 30 millones en su contabilidad de sus bienes. Pero hay que repasar la contabilidad de los jueces de la Suprema. Entonces vamos a ver, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Vamos a volver la próxima semana, si Dios lo permite, y quizás con un poco menos de efecto de esta gripe que ustedes saben cómo le han puesto la gente del pueblo, la reelección. Entonces nos despedimos hasta el lunes, Dios mediante. Les hablamos Leopoldo Payán y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.